estamos en la grabación. Bueno, como te decía, Acuántico ha ideado es una herramienta web interactiva, como él dice, que permite la autoescucha, ¿no? O cazar tus propias señales, ¿no? De analógicas en voz. Y no sé si Acuántico no sé si tiene oportunidad ahí de hablar, no sé, no estoy muy seguro, pero bueno, si quiere comentar algo, no lo sé. Bueno, Excelente. de todas maneras, si quieres empezamos, José Ernesto. Te damos la bienvenida aquí a la Net de la Tecnología una vez más. Como siempre, bienvenido. Gracias, José. Y sobre todo, pues ese tema que para mí es muy interesante, ¿no? Que permite sobre todo el conocimiento de las condiciones ionosféricas, ¿no? Que en definitiva son lo que nos permite relanzar nuestras señales de radiofrecuencia al exterior a gran distancia, ¿no? Gracias a esta palabra que siempre decimos, doña propagación, que reina, es la reina que nos permite el intercomunicarnos, ¿no? Comunicarnos entre sí a través de las ondas. Así que bienvenido. Adelante. Ok, José, muchas gracias. Bueno, sí, la verdad es de que el estudio de la propagación y el uso fluctuar de las herramientas existentes para el aprovechamiento de la misma son muy importantes porque nos permite suplir de alguna forma muchas veces, uno, las deficiencias que tengamos en nuestras estaciones, en términos de hardware, que no tengamos muchas potencias, que no tengamos grandes antenas, y con el conocimiento de estas herramientas y el entendimiento de estos fenómenos, podemos lograr competir. Y bueno, si ya tenemos equipamiento de buena calidad, con buenas potencias, buenas antenas, y queremos ya competir a nivel profesional, llegar más lejos, alcanzar mayores logros, por supuesto de que es indispensable. A todos los efectos es una cuestión interesante de aprender, de conocer. Y ya en algún momento habíamos hablado del funcionamiento de las capas, la ionósfera, cómo trabaja todo esto. Eso hay bastante información en Internet en realidad. Pero en las herramientas, siempre yo encuentro que en Internet uno habla de una, otro habla de otra, y bueno, hacer un poquito el compacto de varias de ellas es interesante. Entonces, ¿qué te parece si vamos revisándolas una por una? Explico una de ellas. Adelante. Y ahí tú vamos pausando para que las vayamos comentando. Voy a partir, digamos, por las que son más sencillas de entender sus conceptos. Entonces, en esa línea, a ver, ¿cómo hago la pantalla aquí para compartir? Dame un segundito. Vale, tienes ahí arriba 3 puntitos vertical, arriba a la izquierda. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ya la pillé acá. Pantalla 1, vamos a compartir acá. Ahí avísame cuando ya se vea, por favor. Ok, ya se está viendo. Ya se está viendo. Lo que está, claro, tú lo tienes compartiendo ahora sí. Ya se ve solamente el navegador. Eso es. Sí. Entonces aquí yo me voy a tirar esta pantalla para otro monitor. Me imagino que ahí se ve solamente Sí, correcto. Solamente el navegador con la página. Ok. Entonces, como decíamos, hay muchas herramientas, sitios web, también hay aplicaciones para instalar, pero vamos a revisar solamente los sitios web porque son las cosas más sencillas a las cuales podemos acceder. Entonces, el primero es el proyecto de baliza internacional, IBP,
Ya luego dejamos ahí en el chat o agregamos las URLs ahí en pantalla para que las puedan capturar ahí en un snapshot o apuntarlas, así que pierdan cuidado. ¿Me acuerdas, José, por favor, de consignar las distintas URLs para Sí, quienes sí, de les acuerdo. interesen? Entonces, el proyecto de baliza internacional consiste en varias estaciones dispersas en el mundo. No son muchas las estaciones. Alguien me preguntaba, oye, pero son poquitas, ¿por qué uno podría agregar una baliza de estas en el país, en el territorio? Bueno, sí se podría si fuese necesario en realidad. Como ven, no son muchas. Estados Unidos, de hecho, cuenta Pero con dos balizas. se ven que están distribuidas, digamos, en los espacios que no se sobreponen, no se solapan, ¿no? Yo creo que eso es Claro, el kit de la cuestión. Por eso está claro, organizado de manera no anárquica, ¿no? Sino que me imagino que está organizado, que no cualquiera puede poner la baliza, sino si realmente en esa parte no hay otro operador que tenga actividad, ¿no? Claro. exacto. Entonces, están convenientemente ubicadas porque además de que las transmisiones que realizan o son en telegrafía o son en el RTTI, un PSK-31, entonces tienen muy buen alcance las señales de estas balizas. Entonces, lo que hacen ellas es emitir cada una de ellas en un tiempo determinado y muy bien coordinado por el proyecto, emiten cada cierto tiempo y se van rotando la transmisión eh, y todas estas balizas uno las puede escuchar en 5 frecuencias distintas. Aquí están en pantalla las frecuencias, ¿no es cierto? Hay en 14.000, 18.000, 21.000, 24.000 y 28.000. Y como son más balizas, o sea, son varias estaciones, eso permite que cuando transmiten 5 de ellas, las restantes están en descanso y después se van rotando, van cambiando, así todas pueden descansar y todas transmiten en algún momento. Esto consiste básicamente en que emiten un beacon a 22 palabras por minuto, una señal telegráfica, seguido de 3 guiones. Entonces, el distintivo que emiten va en 100 watts de potencia, el primer guión va en 10 watts de potencia, el segundo guión con 1 watt de potencia y el último guión se transmite con 100 miliwatts. Entonces, si la baliza que está transmitiendo, por poner un ejemplo, fuese una baliza ubicada en Europa, yo me encuentro en Sudamérica y yo logro escuchar el distintivo, los 3 guiones, para mí es claro indicio que tengo condiciones de propagación con Europa a todas luces, si es que logro recibir la señal de, inclusive la de 100 miliwatts. Pero si no logro recibir íntegro y logro recibir el distintivo solamente y ninguno de los guiones, bueno, las condiciones no son tan exquisitas, por decirlo de alguna forma, y esto nos ayuda a deducir las condiciones de propagación con tal o cual ubicación geográfica dentro de las que están consignadas en el mapa. Es muy útil esa figura. Y bueno, y aquí a la derecha hay otro recuadro que aparecen todas las estaciones que emiten los respectivos beacons, y aquí nos indican en qué frecuencia están transmitiendo algunas. Si uno lo va mirando, esto va cambiando. A cada minuto va cambiando esto porque se van corriéndose las transmisiones. Entonces tú ves aquí, por ejemplo, que las frecuencias están asignadas al distintivo de las distintas balizas y va bajando y así les toca a cada una de ellas, José. Es muy práctico. Y acá podemos ver en el cuadro de la izquierda a qué país corresponde la señal distintiva que se encuentra transmitiendo en este preciso instante en cada una de las 5 frecuencias. Está genial. Yo desconocía lo del el rango o la potencia, ¿no? Eh, no sabía que había como varias potencias distintas, ¿no? Sí, claro, porque si transmitieran a la misma potencia todas permanentemente, claro, en alguna condición muy favorable da lo mismo la potencia, pero cuando las condiciones no son del todo favorables, la disminución de potencia permite evaluar de mejor manera. Y como resumen de esta página,
Vamos a dar un ejemplo. En este instante, por ejemplo, en 14.100, nos vamos a centrar solamente en esa frecuencia, está transmitiendo ahora en este momento Nueva York. Ahora, en este momento está saliendo esa señal telegráfica. Pero en este otro instante está Inuvik, que no sé dónde estará Inuvik entre paréntesis, pero ahí está el distintivo Víctor Eco 8. Y lo podemos ir a ver aquí al mapa. Lo buscamos, Víctor Eco 8. Acá está. Esto está aquí arribita, la parte muy norte de Canadá, casi ahí en el Ártico, podríamos decir. Entonces ahí va rotando. Y se fijan que la rotación es grande, porque ahora en 14.100 está Hawái. Entonces yo lo que hago es que no me estoy moviendo en las frecuencias, sino que me quedo en una. Me quedo en una en la que yo quisiera eventualmente establecer un comunicado. Y dependiendo la baliza que yo logro escuchar, es la que me acompaño de la página web, por supuesto, porque yo soy re malo para recibir telegrafía. Pero cuando escucho los pitos en el equipo, pongo el equipo en Charlie Wiki, por supuesto, con el filtro adecuado, y cuando lo escucho, miro la página web y veo, en este instante logré escuchar a Siberia, por ejemplo. A lo mejor no voy a escuchar a Japón, pero voy a escuchar a Siberia. Va a depender. Y allí yo ya sé que puedo intentar el contacto con Siberia. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, perfectamente. Bien. Bajo la misma idea, probablemente, nace el Beacon Reverso. Este es otro sitio web que la filosofía es parecida a la del anterior, pero aquí es distinto, porque lo que sucede es que en vez de que hayan estaciones transmisoras de beacon, hay estaciones monitoras de beacons. Entonces hay numerosas estaciones que están dispersas nuevamente en el mundo, escuchando las balizas transmitidas por el resto de la comunidad. Entonces yo puedo transmitir nuevamente en Charlie Wiki, por ejemplo, RTTI, PSK31, transmito con mi señal distintiva un beacon. Yo no sé a dónde estoy llegando, pero como hay numerosas estaciones de monitor que están establecidas, ¿no es cierto? Esas estaciones, cuando escuchan mi señal, la reportan a este sitio web, ¿no es cierto? Y ahí en pantalla aparecen los gráficos de la estación, de las distintas estaciones, de dónde hasta dónde están llegando. Y en la parte de abajo están las estaciones monitoras en la columna izquierda. Todas estas estaciones son monitoras, están a la escucha permanentemente en distintas frecuencias. Y esto se parece un poco al clúster, porque a la derecha tenemos las estaciones que fueron escuchadas, y cuando yo pongo el mouse encima, me indica que la estación que estoy sombreando, que estoy seleccionando, ¿no es cierto?, que fue reportada, me indica en qué estaciones fueron escuchadas. Entonces así yo puedo saber si esa estación, entre qué continentes, entre qué países, logra tener comunicación. Obtengo el dato de la distancia, la frecuencia en la cual fueron escuchadas, el tipo de la modalidad de transmisión y sus señales en SNR. Entonces, si se fijan, es un poco el mismo principio, pero a la inversa. Aquí hay estaciones que nos recepcionan, ¿no es cierto?, a la izquierda, y acá a la derecha aparecen las estaciones que fueron escuchadas y que obviamente no necesariamente hayan sido escuchadas por una sola estación monitora. Pueden haber sido escuchadas por varias estaciones, y así es como podemos determinar cuáles fueron las estaciones que las escucharon. Tiene algunos filtros la página. Podemos filtrar por bandas, aquí en el sector de arriba. Podemos filtrar por modalidades. Podemos decirle al programa que nos muestre solamente las señales telegráficas. Es solamente telegrafía, ¿verdad? Solamente para telegrafía. Telegrafía, RTTI, PSK31 y PSK63. Porque indudablemente tú tienes que entregar tu distintivo en la baliza transmisora para que pueda ser identificada y consignada dentro del programa. Pero necesitas, claro, cuando usas alguno de estos programas, me imagino que es al estilo que PSK Reporter, tienes que enviar a través de Internet
el reporter, ¿no? Digamos, que tú recibes vía radiofrecuencia. Bueno, desde el punto de vista de la persona que quiere averiguar en qué ubicaciones del mundo está siendo escuchada, es sencillo porque tienes dos formas de hacerlo. O te aprendes tu distintivo de manera telegráfica y lo cursas, o te asistes de un programa informático que lo permita transmitir. ¿Ok? Eso desde el punto de vista de quién quiere saber hacia qué lugares y a cuántas distancias está llegando su señal en el instante determinado. Y desde el punto de vista de las estaciones monitoras, bueno, ellos tienen sus equipos a las escuchas y no pongo en duda de que esos equipos están con asistencia informática, con un software que detecta, decodifica las señales distintivas del telegráficas o de RTTI o de PSK31 y las consignan automáticamente en este sitio web. Así es como funciona. Muy bien. Acá, por ejemplo, podemos habilitar un ticket Show Spotters y aquí nos muestra las estaciones, dónde están ubicadas las estaciones monitoras. ¿Te fijas? Aquí en Europa hay muchas estaciones monitoras. En Norteamérica, hacia la costa también. Y hay bastantes estaciones dispersas también en África. Eso es bastante interesante. Te fijas, acá en África hay 5 estaciones monitoras. Entonces es muy útil. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho llegar a África y yo aquí veo si es que alguno de los monitores logra escucharme cuando yo hago mis transmisiones. A Entonces, veces, esa es la ¿sabes? utilidad que tiene. José Ernesto, ¿sabes lo que mi experiencia, por ejemplo, con PSK Reporter, cuando hago una llamada, en este caso en FT8, ¿no? Que es otra modalidad que, por ejemplo, en esta página no se tiene, pero luego en otra me imagino que hablarás también, de PSK Reporter y otros. Ahí veo que se me ha recibido, a lo mejor 20 estaciones me han recibido. Uso una aplicación de móvil, por cierto, que se llama Han Alert. Y me dice quién me ha escuchado. ¿Quién me ha escuchado? Y veo que hay 20, 30 estaciones que me han escuchado, porque a veces me pueden escuchar a través de SDRs. SDRs que tienen esa modalidad activa en modo background, en modo residente, con lo cual reciben y lo mandan a internet, pero no son pasivos, son operadores pasivos, ¿no? Entonces, ¿qué Correcto. pasa? Que me han recibido 20 estaciones, pero nadie me ha contestado, ¿no? Y yo me desespero, ¿no? Un poco frustrado, ¿no? Porque digo, bueno, nadie me recibe, pero bueno, me da satisfacción de saber que soy escuchado por 20 estaciones, aunque nadie me responda, ¿no? Eso suele ser habitual. Esa es la falta de interactividad que tenemos en el mundo de la radio, yo creo, real, ¿no? Que ese es un problema, para mí, el problema más grande que tiene la radioafición. Pero bueno, aquí también se ve en estos sistemas y en general, ¿no? Sí, efectivamente. Puede ser frustrante porque uno puede interpretar que por el hecho de que nuestras señales estén llegando a tal o cual locación, animarse a intentar el comunicado. Y bueno, y no hay que perder esa intención. Pero claro, puede ocurrir que muchas veces esas estaciones son pasivas, no tienen capacidad de transmisión. Pero la estación que te está reportando probablemente te está reportando por internet y no tiene capacidad de transmisión, pero eso no significa que no haya otra estación en el territorio mismo que pueda escucharte y que efectivamente pueda contestarte. Entonces, depende del punto de vista en realidad, ¿eh? Porque también hay que verlo, yo lo veo desde el punto de vista de averiguar cómo están las condiciones de propagación en el momento mismo y eventualmente establecer el contacto. Y como te digo, bueno, podría haber en el territorio mismo otra estación que sí tenga capacidad de transmisión. Bueno, tú mencionaste PSK Reporter y lo que acabamos de haber visto en el proyecto de Beacon Reverso, en la red de Beacon Reverso, nos lleva a PSK Reporter, que es un poco la misma figura. Aquí también ya la gran mayoría conoce esta plataforma de PSK Reporter y bueno, aquí la verdad es de que ya no hay estaciones 100% dedicadas a reportar aquellas estaciones que han recibido a una plataforma específica,
ni tampoco hay un conjunto de estaciones dedicadas a transmitir sus beacons permanentemente para ver si es que nosotros los logramos recibir. Aquí somos todos, somos miembros de alguna forma del proyecto, porque todos cumplimos una función importante dentro de la red. Toda vez que uno prende el equipo, enciendes tu computadora con tu libro de guardia o con tu software de codificación digital, al momento de recibir señales, estamos automáticamente reportando, siempre y cuando que tengamos el software convenientemente seteado para que este feedback entre nosotros mismos funcione adecuadamente. Y de hecho lo es. Yo me atrevería a decir que la gran mayoría de las estaciones que trabajan FT8, JTDX o WSJTDX y otros, me atrevería a decir que la gran mayoría tienen el software convenientemente seteado para reportar a PSK Reporter las señales que están recibiendo, y esto es muy útil. Lo vemos en pantalla, la cantidad de estaciones. Yo aquí estoy en 40 metros y aún así son numerosas. Si seteamos esto a todas las bandas, es increíble la presencia que hay en digital, José, ¿eh? ¿Cómo cambió el paradigma? La presencia en el aire a través de estos modos de señales débiles. Bueno, aquí PSK Reporter, otra herramienta súper útil, tiene aquí algunos segmentos en donde nos permite filtrar por banda. Si queremos revisar las señales enviadas o las señales recibidas, establecer algún call sign específico de alguna estación en particular y la modalidad que queremos verificar. Y el tiempo de cola o el historial, pues desde 15 minutos a 24 horas. Y esto lo hace muy potente desde el punto de vista que yo puedo tomar cualquiera de las estaciones y también saber varios datos importantes, saber quién fue la estación receptora, la grilla respectiva, ¿no es cierto?, con qué equipo está recibiendo, en qué modalidad y frecuencia. Aquí uno probablemente puede saber si la estación tiene equipo transmisor real o no lo tiene, siempre y cuando que se consignen adecuadamente. Pero aquí tenemos un poco la misma figura de los dos programas anteriores. Siempre hay una estación que efectuó una transmisión y aquí podemos saber hasta qué estaciones logró llegar en distintos continentes, distintos países, ¿no es cierto? Si nosotros nos vamos aquí a Display Option, le podemos decir que nos muestre, digamos, las líneas de conexión. Cuando seleccionamos un distintivo, vamos a hacer el ejemplo acá, por ejemplo, vamos a tomar a este señor que está en la punta de Brasil. Acá. Papa Yankee 7, Bravo Charlie. Papa Yankee 7, Bravo Charlie. Vamos a consignarlo. Y bueno, y aquí nos dice las estaciones que lo escucharon. Traza una línea. Lo han escuchado muy pocas estaciones a este señor. Es curioso. Y aquí pinchamos las estaciones. Ocurre una cosa, José Ernesto, que muchas estaciones están en Internet, pero a veces tienen antenas precarias, a veces no están transmitiendo, o sea, tenemos referencia de que todas las estaciones que están en el mapa están activas, pero no es tan cierto, ¿no? Entonces, eso también nos distorsiona un poquito la realidad de la propagación, ¿no? Porque dice, bueno, hay una estación de Brasil, pero nadie la escucha. Luego, quizá es que esté con una antena dentro de la habitación, de la pieza, ¿no? Y que no ni siquiera transmita o que no... Y eso nos distorsiona mucho, ¿no? Nos cambia mucho la perspectiva de las condiciones que se puedan tener. Sí, bueno, el caso particular de esta estación es que está en 40 metros, entonces es como lógico y entendible que no tenga un alcance global. Entonces tiene un alcance más bien regional, a corta distancia. Entonces aquí la proporción por el hecho de estar en 40 metros pues es obvio de que no tenga un gran alcance. Si te fijas, las estaciones que lo recibieron nos indica el dato, nos indica que está en 40 metros. Está en FT8, está en 40 metros. Ahí, bueno, como tú dices, sumado a que probablemente no tenga una gran antena, ha tenido poco alcance. Entonces,
Pero, por ejemplo, si vamos, las líneas que se generan cuando filtramos esto por bandas como, por ejemplo, 28 MHz, vamos a 10 metros. Aquí. Ahora vamos a ver solamente estaciones que estén operando en 10 metros. Y ahora vamos a tomar la de este otro lado, Hotel Charlie 5 RF, Hotel Charlie 5 RF. Mira, también tiene re pocas estaciones. Está en 10 metros, debería de tener mayor alcance, pero solamente ha sido recepcionado por 2 estaciones en FT8 al menos. Acá estamos filtrando por FT8. Bueno, esta es la información, las estaciones que lograron. Estas 2 chiquititas son las estaciones que logran escuchar a esta estación más que está acá, con el globo grande, y aquí están las líneas de trazo. Ese es el principio de funcionamiento esencial del programa. Y aquí nos entrega los datos de la frecuencia y si es que tiene un equipo, qué equipo es el que tiene. Mostrándolo esto de manera más amplia, vamos a buscar otra estación para que se vea, porque quisiera que se vieran estas gráficas más interesantes. Aquí, vamos a decirle, a ver, aquí hay una sola estación que lo escuchaba este señor. Mira que hemos tenido mala suerte. A veces pincho otras estaciones y han sido escuchadas por muchas. Vamos a ver. Sí, la verdad que lo que es apabullante, José Ernesto, es la cantidad de datos que, si miras ahí, la cantidad de información que se va almacenando, ¿no? Tiene que tener es un servidor y un data center bastante potente. No es fácil manejar tantos datos, ¿no? Son muchas estaciones y simultáneamente, ¿no? Sí, se cae bastantes ocasiones acá el programa. De hecho, mira, fíjate, aquí dice que no se ha podido setear los datos en este momento. Justamente en este instante, y ahí volvió, ¿te fijas? Ahí volvió, como que se tilda a veces la plataforma. Cierto, Bueno, sí. aquí nos generó, ahora tardíamente nos logró generar la trazabilidad que tuvo la estación que pinchamos. Ahora yo pinché otra estación y me generó la trazabilidad de todas las estaciones que lo escucharon a él. Hoy, o probablemente en estas últimas 12 horas, no hay muy buenas condiciones. Acuérdate de que tenemos alertas climatológicas espaciales al momento. Por varias tormentas solares. Bueno, las Sí. hubo ya en la madrugada de hecho, aquí del día del 31 al 1, sí. Sí, de hecho lo vamos a ver en una de las páginas web que vamos a revisar más adelante, vamos a constatar ese fenómeno. Bueno, ya saliéndonos de este ámbito, digamos, de cómo obtener el feedback de nuestra llegada al resto del mundo, vamos a pasar a otra página web que es la que nos entrega información sobre la MUF y otros datos. Esta otra página web nos muestra este lindo mapa con unos matices verdosos, amarillos, ¿no es cierto? Acá arriba aparece un menú que nos habla de la máxima frecuencia utilizable y nos permite establecer, a ver, la MUF en realidad, ¿en qué consiste la MUF? Hay un conjunto de estaciones que se llaman ionosondas y estas lo que hacen es que transmiten una señal hacia el espacio, hacia el cenit, y monitorean el retorno, el rebote. Y hacen un barrido de frecuencia. Entonces van desde una frecuencia baja hacia una frecuencia más alta. Y toda vez que vayan recibiendo el rebote de la señal, consignan que hay condiciones en ese contexto de rebote de señal. Pero cuando la señal no rebota, implica que la señal se fue al espacio. Y allí
es en esa frecuencia en donde se marca ahí un hito. Y ese hito está relacionado justamente con la frecuencia máxima utilizable para poder tener radioenlaces punto a punto empleando el rebote ionosférico. Cuando se habla de la MUF, siempre se habla de un disparo oblicuo, no directamente en modalidad en bis, como sería un disparo completamente vertical. El análisis se hace con disparo vertical, pero los resultados se consignan con la expectativa de los contactos habituales. Es decir, yo tengo una antena con un ángulo de radiación que puede ser, en el caso de las verticales, entre 20 y 30 grados. Un dipolo a baja altura quizás tenga un ángulo de disparo mucho mayor, 60, 70 grados, incluso podría ser más aún. Pero siempre tenemos la expectativa de tener un bajo ángulo de radiación para que nuestra señal llegue lo más distante posible, impacte la ionosfera a una gran distancia y luego vuelva a rebotar a tierra y así poder alcanzar la mayor distancia, ¿no es cierto? Bueno, ese disparo es oblicuo. La MUF lo que nos está diciendo es de que hay una frecuencia máxima sobre la cual nosotros debemos de operar por debajito de ella para que nuestras señales reboten en estos disparos oblicuos que realizamos. Eso es lo que nos dice. Y aquí el gráfico nos muestra algunas líneas. Y, por ejemplo, aquí en España, en Europa, aquí tenemos dos líneas en la parte de arriba, que yo no sé si alcanzan a ver bien, las estoy resaltando, una por arriba, sí, otra por abajo. Y la de arriba, en este sector de acá, tiene consignado un 14, y la de abajo, ¿no es cierto? No le alcanzo a verle bien el numerito, oye. ¿Dónde está el numerito? Es 18. Acá está el número de la misma línea que está pasando por ahí. Entonces, lo que nos está diciendo, entre 14 y 18 está la frecuencia máxima utilizable en este instante. Bueno, aquí aparece la hora, aparece la fecha de hoy y aparece la hora UTC. Entonces, ahí podemos entender de que a esta hora, entre 14 y 18, está la frecuencia máxima utilizable. Y nosotros debemos de estar operando por debajo de la frecuencia mayor para poder lograr nuestros radioenlaces. Eso es lo que nos está diciendo. Y eso está calculado para radioenlaces de 3.000 kilómetros. Se puede hacer una extrapolación para mayor distancia, para 4.000 kilómetros, por ejemplo, si multiplicamos la frecuencia por 1.1. Pero si quisiéramos mayores distancias, tendríamos que segmentarla en tramos de 3.000 kilómetros, tomar la frecuencia máxima utilizable de cada uno de los segmentos y después quedarnos con la menor frecuencia. Esto es el concepto de MUF que nos entrega este sitio web. Y también nos entrega el concepto de la frecuencia crítica. Vamos a revisar la frecuencia crítica dentro de la misma página web. La frecuencia crítica está pensada, ya no está pensada para radioenlaces con disparo oblicuo, que es el 99.9% de los intentos de comunicación que solemos realizar cuando queremos hacer DX, ¿no es cierto? Sino de que está pensado más bien para las comunicaciones en bis, para el contacto local, a corta distancia. Ocurre que cuando nosotros tenemos un ángulo de radiación con nuestra antena muy vertical, típico caso de antenas dipolos que están a muy baja altura, o cualquier antena que tenga un disparo muy vertical, estamos hablando entre 70 y 90 grados, nuestras señales, para simplificarlo en palabras sencillas, se van al espacio, al cielo, ¿no es cierto?, a las nubes, y esperamos que reboten. Les llaman calientanubes a esas antenas, de hecho. Y cuando rebotan, bueno, pueden tener unos cuantos rebotes, pero nos van a permitir una comunicación local, que puede ser 500 kilómetros, quizás 800 kilómetros, no grandes distancias, pero sí nos permiten la comunicación local. Y en ese aspecto es importante la frecuencia crítica, porque la frecuencia crítica es aquella sobre la cual nuestras señales nuevamente dejan de rebotar en ángulos de disparo casi verticales. Esa es la diferencia respecto de la MUF. No sé si se entiende o alguna duda, José. Son conceptos que a veces los vemos aquí en las estadísticas y en algunas webs y todo eso, pero
la mayoría de los radioaficionados no lo dominan, no se les hace un poco abstruso, ¿no? Un poco complicado. Pero bueno, la verdad que está muy bien la explicación y es importante tenerla de dominio público, de manera doméstica en casa para poder entender un poco esos conceptos. Un poquito que son casi de física, pero que son necesarios para cualquier radioaficionado, ¿no? Claro, claro, no, inadvertidamente todos los radioaficionados dependemos de estas condiciones, pero muchas veces no las sabemos, no las conocemos, no nos hemos instruido o se nos ha hecho un poco engorroso comprenderlas. A mí durante mucho tiempo yo escuchaba hablar de la frecuencia crítica, de la frecuencia máxima utilizable, y a veces los conceptos como que uno los interpreta que son similares. Debe ser lo mismo cuando hablan de máxima frecuencia utilizable a la frecuencia crítica. Pero claro, hay diferencias que cuesta comprender. Y bueno, por eso es que trato de hacer esa precisión. Entonces, si nos quedamos con el concepto de que para comunicaciones en bits, cuando nuestras antenas tienen ángulos de radiación muy verticales y prácticamente están disparando hacia las nubes, tenemos que entender que eso nos puede permitir comunicaciones locales a cortas distancias, 500, 600 kilómetros para el ejemplo, y que cuando queremos largas distancias, tenemos que hacer disparos oblicuos, ¿no es cierto?, con ángulos de radiación más bajos. Si los ángulos de disparo verticales son entre 70 y 90 grados, los bajos ángulos de radiación van a estar por debajo de los 70 grados. Generalmente las verticales, hay tipos de antenas, tienen un rango bordeando los 20, 30, 40 grados, y esos son los que nos dan mayores distancias. Y para conseguir los rebotes en las primeras, los disparos verticales, hay que considerar la frecuencia crítica, y en las segundas, cuando queremos comunicaciones de largas distancias y efectuar disparos oblicuos, tenemos que considerar la MUF. Para esas son estos dos gráficos. Y bueno, explicando este gráfico, es el mismo principio anterior. Hay unas cuantas líneas, ¿no es cierto?, que uno puede observar aquí, y estas líneas van demarcadas con unos numeritos que nos permiten saber entre qué frecuencia y qué frecuencia podría estar, digamos, la máxima frecuencia utilizable para este uso. Por ejemplo, veamos acá. Aquí esta línea de acá está indicada con un número 7. Por ejemplo, esta línea nos indica el 7. Y esta otra de abajo, déjame buscar el numerito. Hay que dar. Acá aparece el 0, creo que es un 0. Entonces, entre 0 y 7 MHz está la frecuencia crítica, por ejemplo, para todo lo que pase por entre medio de estas líneas que acá, por ejemplo, aquí, esta parte de México, debiera estar en ese lado la frecuencia crítica. Uy, ahí se me pegó un pantallazo la página web. Y acá abajo, bueno, grafica las mismas frecuencias con los tonos de color, los asocia con la frecuencia. Eso es lo que hace esta página. Una última cosita de esta página, que tiene un planner aquí arriba, y este planner es como un planificador de contacto, y aquí uno puede establecer la potencia del equipo, el nivel de ruido que uno tiene, por ejemplo, en una ciudad, la zona horaria en la que uno se encuentra y la hora. Podemos establecer aquí nuestra grilla, el tipo de antena, la altura de la misma, y darle que corra una predicción. Y aquí nos va a dar gráficos de distintas localidades: Samoa, Honolulu, San Francisco, etcétera, distintas localidades, y nos va a entregar el dato de en qué bandas, ¿no es cierto?, y dentro de qué horarios pueden haber mayores condiciones de comunicación. Esto lo encuentro interesante. Nunca lo he comparado si realmente coincide con otros mecanismos de predicción, como BOACAP, por ejemplo, pero podría ser entretenido darse ese trabajo de hacer la comparación para ver si es que son concordantes. Debieran de ser concordantes, porque a la final todas estas páginas se nutren de información de las distintas universidades, los distintos observatorios.
el NOAA y muchas otras instituciones y ONG que se dedican a recabar antecedentes serios. Así que, bueno, eso por el lado de los factores ionosféricos que son tan relevantes para nuestras comunicaciones. Por otro lado, hay mucha gente que se nutre de los clústeres, estas bases de datos que hay en Internet. Son servidores que recolectan información que se nutren de nosotros mismos. Y bueno, y aquí una puntualización que ya la habíamos hecho, la importancia de que nosotros como operadores de radio podamos reportar las estaciones que estamos escuchando a través de nuestros libros de guardia o a través de nuestros software de contacto digitales. Porque aquí, por ejemplo, revisamos un clúster que es de XFAM, pero podría ser cualquier otro. Pero estos se nutren de la información que entregamos nosotros mismos. Entonces, aquí nuevamente, y un poco lo que ya habíamos revisado anteriormente, tenemos estaciones que están reportando a otras estaciones en qué frecuencia las escucharon. Y nuevamente esto nos permite ir a la cacería de aquellas estaciones que a veces no nos enteramos que están al aire, y verificando los clústeres podemos saber dónde se encuentran e ir a la cacería de ellas. Digamos aquí un poquitito esto también nos permite tener algún grado de entendimiento de cómo están las condiciones de propagación al momento, porque indudablemente mientras más estaciones aparezcan y mientras esas estaciones sean de lugares más recónditos, también nos da un indicio de si que hay o no hay condiciones de propagación. Ya lo comentaba anteriormente que aquí hay un chat y cuando uno está inscrito en los clústeres uno tiene acceso al chat a publicar cosas y aquí uno puede dar avisos de apertura o que si tú, por ejemplo, vas a estar practicando rebote lunar, por ejemplo, lo avisas aquí y la gente toma conocimiento, prepara sus estaciones y queda a la escucha, queda atento a tu experimento y así uno puede obtener los feedback necesarios para saber en qué lugar del mundo lo han podido escuchar. Tiene varias utilidades acá los clústeres, uno los puede filtrar por banda, ¿no es cierto?, por modalidad y no quisiera detenerme mucho más en esto porque yo creo que la gran mayoría sabe para qué sirven y cuál es el uso de un clúster, pero no lo quería dejar afuera porque efectivamente cualesquiera de ellos también nos sirve para poder entender cómo están las condiciones de propagación. Sí, hay no sé si tú lo has visto, el Charlie Whiskey Skimmer o algo así, que recibe, son en una línea vertical, puede recibir varias estaciones de telegrafía simultáneamente, como que las pasa directamente al clúster, ¿no? De manera automática. Y de hecho hay modalidades cuando te conectas, hay clúster que te dice no tiene Charlie Whiskey Skimmer o sí tiene, para que tú no claro, porque imagínate que son cientos de contactos de manera automática, ¿no? Hay gente que no le gusta eso. Sí. Sí, bueno, aquí pasan hartas cosas en el ámbito de los clústeres. Pasan hartas cosas que están relacionadas con las buenas o malas prácticas o las prácticas convenientes y las menos convenientes. Aquí es sabido que hay muchas estaciones, por ejemplo, que se autoespotean, que se autopublican o que le piden a un amigo, oye, publícame como que me recibiste en el clúster. Pasan varias cosas aquí entre medio. Pero la práctica general hay que entender que la gran mayoría de la información que se recolecta en los clústeres es fidedigna. Efectivamente, las estaciones están al aire, fueron escuchadas por alguien y bueno, es información mayormente fidedigna. Me imagino que debe ser muy baja la tasa de datos falseados que se pueda generar. Y respecto a los datos redundantes, sí, bueno, puede haber mucha información redundante por los skimmers o qué sé yo, o otras prácticas que se realizan. Pero bueno, me imagino también de que habiendo varias plataformas de clúster, algunas tendrán mayores capacidades de filtrado que otras, me imagino, José. No lo sé en realidad. Sí, hay opciones que puedes
solamente recibir unas estaciones concretas, una estación de expedición, puedes recibir estaciones de un solo continente o de una modalidad. Bueno, la verdad que el filtrado es muy, muy grande. Mira, yo te voy a, ahora no sé si cuando tú termines ahí quería enseñarte dos herramientas que son muy interesantes para ampliar la información que tú has muy bien dado. Que una es la red de Whisper, que conozco bien, la red de Whisper, que son Sí. balizas digitales, y otra es una herramienta del amigo cuántico que está con nosotros hoy. Saludos también a Oliver, no sé si quiere participar, ahora le vamos a pasar el micro también. Y ese sistema de cuántico, pues lo que hace es utilizar la red digamos, de SDR, ¿no? El Open Web SRX, que permiten modificar la frecuencia y tú mismo señalas la frecuencia que quieres escuchar, si es la misma que tú estás utilizando. Bueno, voy a pasar el cambio. No sé si Oliver que nos quiere saludar o Hola, saludos, si buenas nos quiere tardes, ¿qué pasar tal? su indicativo. Pues sí, Adelante. le agradezco que me pases el micro. Realmente estaba escuchando aquí en el canal y bueno, aprendiendo de ustedes básicamente. Soy totalmente novato en esta área, así que simplemente escuchando, enhorabuena y las gracias por la difusión. Ok, Oliver. Bueno, yo creo que tú estás en Canarias, no como yo. Sí, Bueno, estoy no sé. en Tenerife. Sí. ¿Tienes indicativo o estás en fase de... Coméntanos, no, bueno, no pasa No, nada, pero... hace muchos años estuve transmitiendo en banda ciudadana, hace ya, bueno, ni me acuerdo los años, o sea, con todo lo cual... Bueno, la banda ciudadana es también una modalidad también muy digna y que va, no, para nada, no, es una... Yo la practico también, por cierto, y Sí, bastante, ¿eh? vale, pues Así nada. que... Sí. Pues te digo, en la juventud, o sea, que ahora no te digo los años que tengo ahora, o sea que bueno, para no salir un poco, Bueno, pero no, bueno, no pasa nada, no te preocupes. Aquí todos tenemos a las espaldas unas cuantas espiras, no te preocupes. sí. Bueno, y retomando un poquito las comunicaciones y bueno, pues ahora que tengo un poco más de tiempo libre, pues retomando un poco esto. Y la verdad que se ha abierto un mundo totalmente nuevo para mí, porque veo que ha evolucionado muchísimo. Ha dado ya las tecnologías, bueno, ya incluso inteligencia artificial, que ya es algo que me sorprende, ¿no? Que está metido en todos lados y bueno, no me dedico a este ámbito en concreto, pero la verdad que veo que está avanzando todo muchísimo y aprendiendo de ustedes, la verdad, que sé que nada, enhorabuena por la difusión y, y gracias sobre todo por difundir la información que se agradece. Vale, de acuerdo, pues bienvenido, Oliver. Adelante, José Ernesto. Sí, saludos a Oliver. También, oye, un 7-3 ahí a la distancia. Oye, sí, bueno, hay muchas herramientas ahí que uno puede emplear. Whisper es bien ocupada también para el análisis de las condiciones de propagación. APRS también se ocupa para análisis de propagación. En realidad, aquí estamos revisando algunas, nada más de las que se suelen encontrar, pero hay muchas utilidades distintas. Mira, una de las utilidades interesantes es cuando se habla de la propagación troposférica. Esta es muy empleada para bandas de 50 MHz y este gráfico de X Infocentre, que bueno, tiene gráficos para distintas latitudes del mundo. Acá yo estoy mostrando aquí un segmento del Cono Sur solamente. Y es re interesante porque aquí, por ejemplo, nos da una gama de colores desde 0 en el color más oscuro hasta el más 10 o extremo en un color allí rosa. Y podemos ver en el mapa que hay una zona con matices verdes, amarillos, algo un poco más fuertes, cercanos al naranjo. Y esas zonas son zonas, digamos, de condiciones de propagación troposférica alta o muy intensa o cercano a intensa. Y son las zonas en donde generalmente, y les pongo el ejemplo de Chile,
Nosotros no tenemos dentro del territorio grandes condiciones de propagación troposférica en el territorio mismo, al interior, ¿no es cierto?, de nuestras ciudades. Pero cuando estamos en la costa, pasan cosas muy interesantes. Muchas veces podemos estar con una estación muy sencilla y lograr contactos a unas distancias que al interior del territorio nos es imposible. Y eso está relacionado justamente con las condiciones de propagación troposférica, que no tienen nada que ver con la ionósfera. Aquí estas condiciones se dan en la baja atmósfera. Se dan por distintos motivos, que presiones atmosféricas, que temperaturas, que humedades del aire, que densidad de las nubes, cosas por el estilo. Y permite que se den brincos interesantes de distancia. Por ejemplo, en un momento vi un colega que estaba en Perú, esto en banda de VHF, y logró contactar con una persona que estaba en la zona central de Chile, también en la costa. Ambas estaciones estaban en la costa, y para hacer banda de VHF en 144, 148 no es una comunicación muy habitual, ¿se fijan? Pero como ambas estaciones estaban en la costa, y en la costa suelen darse estas condiciones troposféricas, se dan estas aperturas. Al interior del territorio me comentaba un amigo que conoce muy bien este tipo de propagaciones, que se dan muy poco en bandas de VHF. Solamente se dan en 50 MHz y hasta los 100 MHz aproximados. Por eso hay muchos colegas que están muy atentos a la escucha de emisoras de radio o broadcasting, porque hasta allí también se perciben estas condiciones de propagación. Y junto con esta troposférica habitual, que al menos en nuestras latitudes se da en costa, ustedes tendrían que ver, por ejemplo, allá en Europa, por ejemplo, en qué partes se dan. Pueden consultar este mismo gráfico de X Infocentre. Está la esporádica, la troposférica esporádica. Esa es más rara que se dé, quizás por eso es que le llaman esporádica. Y esa sí puede darse al interior de los territorios. Acá, por lo menos en Chile, se da al interior del territorio, pero se da muy a lo lejos. Y esa sí es contingente dentro del territorio, en bandas de VHF, y podría darse eventualmente en UHF también, pero eso ya es menos probable en el caso de la esporádica. Así que este gráfico nos permite tener una idea de cómo están las condiciones troposféricas y eventualmente disfrutar de ellas, lograr contactos en aquellas bandas particulares de 50 MHz y eventualmente en banda de VHF. Bueno, ustedes tienen un colega de Coalfa 4 Foxtrot Sierra India que ha hecho un trabajo impresionante. Me gusta mucho su página web. Me gusta porque es una sola página web y aquí uno encuentra mucha información, muchos indicadores. Y además de encontrar los indicadores, también uno encuentra un contexto, una pequeña explicación de qué se trata y cuáles son los parámetros de ellos. Entonces, esta página denominada Panel de Radio HF nos da mucha información. Hoy es un día muy favorable para poder ver la importancia de estos indicadores, porque aquí arriba nos indica, por ejemplo, nos entrega indicadores sobre alertas de tormenta de radiación solar, alertas de tormenta geomagnética, alertas de apagón HF, y nos da predicciones para las próximas 24, 48 y 72 horas. Entonces, esto es muy útil, particularmente hoy día. Tenemos, por ejemplo, aquí una probabilidad de tormenta geomagnética de nivel G4, ¿no es cierto?, para las 24, 40 y 48 horas, que presumiblemente al cabo de 72 horas debiera disminuir a un grado G2. Y esto es un claro indicio, cuando existen probabilidades de tormenta geomagnética, que las condiciones radiales no vayan a ser del todo favorables, producto justamente de la alteración de las condiciones eléctricas al interior de nuestra atmósfera, y eso genera desde ruidos
probablemente muy intensos, hasta incluso apagones de radio DHF. Entonces, es muy interesante los datos que nos entrega esta página. Aquí a la izquierda también nos entrega información recopilada de distintas fuentes de información. Y lo bueno que tiene este sitio web es que debajo de cada indicador nos indica la fuente y podemos ir directamente a la fuente a consultar datos más amplios, ¿no es cierto?, en relación a lo que nos está indicando. Y bueno, luego más abajo nos va mostrando otros indicadores. Acá, por ejemplo, nos indica los niveles de absorción que va a causar la capa D en distintos rangos de frecuencia. En la parte baja del gráfico aparece ahí una línea con las distintas frecuencias asociando el color respectivo. Y, por ejemplo, acá podemos deducir que esta gama de colores azules y medios violetas hacia la parte de Sudamérica, en el gráfico nos indican que entre 10 y probablemente 3 MHz, la capa D va a estar haciendo de las suyas y va a generar una absorción importante de nuestras señales. A la derecha aparece el gráfico que simplifica un poquito la interpretación de los dos segmentos anteriores. Y esto es bueno también saberlo porque nos va a permitir entender en qué rango de frecuencias no va a ser muy favorable operar, porque la capa D va a absorber de manera muy importante nuestras señales. Luego más abajo nos da algunos indicadores sobre los rayos X, el flujo de protones y la actividad del campo geomagnético. Los gráficos es fácil entenderlos porque como está segmentado por colores, mientras estén en verde las cosas están tranquilas y son favorables para nuestras comunicaciones, pero cuando están con colores más fuertes, más intensos, es claro indicio de que van a haber perjuicios en las comunicaciones. Y bueno, ya que ahí aparecen las escalas, que en la misma página web, en la parte más baja, también nos explica un poquito el entendimiento y el significado de las distintas escalas. Entonces, esto también nos ayuda a entender si hay o no hay condiciones favorables para establecer nuestros comunicados y va un poquito más allá entregándonos estos relojitos, dentro de los cuales yo diría que el más relevante a considerar es el IMF Polar Angle, porque nosotros sabemos que las líneas de campo en nuestro planeta salen por el norte y entran por el sur. Entonces, cuando hay llamaradas solares y estas llamaradas solares se dispersan desde el Sol por el universo en dirección hacia la Tierra, y bueno, no solamente hacia la Tierra, pero cuando el ángulo de estas llamaradas va a pasar muy por el sur de nuestro planeta, todas esas radiaciones tienen un camino mucho más expedito para entrar a nuestra atmósfera, justamente por el polo sur. Entonces, cuando el ángulo de las llamaradas, ¿no es cierto?, y todas las radiaciones que viajan a través del campo magnético interplanetario apuntan hacia el polo sur, este relojito se va a rojo. Por eso es que abajo está el sur y arriba está el norte. Ahora, cuando estas alteraciones y estas llamaradas van a pasar por el norte, no es tan preocupante porque no es un camino expedito para el ingreso de todas estas radiaciones al interior de nuestra atmósfera. Y bueno, ya después la página continúa y aquí ya entra a mostrarnos gráficos de distinta naturaleza y explicaciones asociadas a lo mismo, y esto es la parte instructiva que tiene. Yo me voy a saltar muchos de los elementos que nos comparte, voy a comentar solamente lo más esencial para nuestro desempeño, pero aquí hay mucha información para estudiar. Acá, por ejemplo, nos muestra un gráfico de comportamiento de las manchas solares y nos ayuda a entender en qué años hemos tenido más manchas solares y en qué punto nos encontramos a día de hoy. Entonces, acá estos gráficos, eso es lo que demuestran, manchas solares. Y sabemos que mientras más manchas solares hay en el Sol, es claro indicio de que estamos en un alto punto de la actividad solar
Y esos son los ciclos solares que a nosotros nos tienden a favorecer en las comunicaciones. Acá, por ejemplo, nos entrega los índices KP, ¿no es cierto? Que son, digamos, los índices, esto es como las escalas de Richter o de Mercalli en los sismos. Aquí, para efectos de tormentas solares, los índices KP, que parten de 0 y terminan en 9, están asociados también con el índice AP, que son dos escalas distintas. Y el NOAA, a su vez, también tiene sus propias escalas, que son G1 a G5. Y esto está asociado con la intensidad de las tormentas geomagnéticas que se puedan presentar. Ya vimos en la parte de arriba que estábamos con una intensidad de tormenta, vamos a echarle un vistazo, teníamos una intensidad de tormenta G4. Entonces, si volvemos aquí a la tabla y miramos una tormenta G4, una tormenta geomagnética muy, muy severa. De hecho, está en el penúltimo lugar. Así que esto probablemente explica por qué en PSK Reporter, cuando lo estábamos revisando anteriormente, José, veíamos que la trazabilidad de estaciones que recepcionaban a una estación transmisora era tan pobre, eran muy, muy pocas las trazas. Porque claro, en este instante condiciones de propagación no hay, no son condiciones favorables. Bueno, aquí nos entrega un mapa que es el mapa de TEC, que es el grado de ionización existente en las capas. Y bueno, esto mide el contenido total de electrones y en base a esa información se genera este mapa. Y mientras mayor es la cantidad de electrones, mayor ionización existe en las capas. Entonces, los tonos de colores más intensos en donde hay mayor cantidad de electrones, por ende hay mayor ionización en las capas en esos sectores. Básicamente eso es lo que nos entrega, lo que nos puede servir para poder determinar si es que desde un lugar específico a otro lugar específico nuestras señales eventualmente podrían rebotar de mejor forma y propagarse al espacio. E incluso probablemente usufructuar de ductos, esos ductos de propagación que se generan a veces entre capa y capa o inclusive al interior de una misma capa, porque al estar muy ionizadas las capas de la ionosfera es cuando ocurren ese tipo de fenómenos que nos favorecen en las comunicaciones. Acá nos muestra este mapa, que nuevamente es el mapa de absorción de HF, esto ya lo vimos arriba. Nuevamente está la gama de colores, que es el mismo, si se fijan, que habíamos apreciado, pero aquí va un poquito más allá, porque aquí nos da la predicción de la absorción de la capa D para las distintas bandas por separado. Entonces, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz. Y se fijan que aquí siempre va dando contextos, entonces, para que se pueda entender y comprender qué consiste cada uno de ellos. Y bueno, acá están los ionogramas, que ya les hablaba que hay unas sondas dispersas en distintas latitudes del mundo. No son muchas, pero estas sondas disparan al espacio, toman los rebotes y cuando ya no hay más rebotes significa que hasta ahí llegan las condiciones de rebote de señal y se consignan en este gráfico, ¿no es cierto? En la parte baja están las frecuencias, en el vertical está la altura y en este momento normalmente aquí hay una línea que recorre desde cierta altura, va avanzando hasta que llega un punto en donde la línea se devuelve y queda punteada. Y bueno, y esa línea grafica hasta qué frecuencia es la frecuencia máxima utilizable. Se determina la MUF o se determina la frecuencia crítica. Y en este momento se fijan que no hay línea en este momento. Acá aparece la fecha en alguna parte del gráfico, aquí abajito. Entonces, esto yo me imagino que nuevamente está alterado por las condiciones geomagnéticas que tenemos al presente. Cuando esto está, o porque la sonda no está trabajando. Entonces, aquí el gráfico en el sector izquierdo nos va a indicar la frecuencia crítica, o la MUF, que aparece acá abajo,
y acá abajo nos va a indicar, por ejemplo, si yo quiero lograr un contacto a 400 kilómetros de distancia, me va a decir cuál es la frecuencia máxima utilizable. Y si así mismo yo quiero lograr un contacto a 3.000 kilómetros de distancia, me va a decir cuál nuevamente es la frecuencia máxima utilizable para efectuar dicho contacto. Básicamente eso es lo que... Aquí está la gráfica que les mencionaba. Se fijan aquí, por ejemplo, si yo me pongo en este segmento, calculo que estoy muy próximo a los 6 MHz y hasta ahí habría rebote, ¿no es cierto? Y me lo consigna acá, 5.900. Entonces, esta es la frecuencia crítica para un disparo vertical, en bis, completamente en bis, y abajo me da la MUF y me dice que esa es la frecuencia máxima utilizable, y acá abajo me aparece justamente la misma cifra, 18 MHz, 18 MHz,5, para un salto de 3.000 kilómetros. Así, si yo quiero un salto de 400 kilómetros, tendría que estar por debajo de 6.8 MHz. Siempre por debajo de estas cifras es donde uno debiera estar trabajando para poder lograr un rebote para el día y hora que se efectúa el pronóstico. Y ojo, que aquí está, por ejemplo, una estación de Arenosillo, que es una ubicación geográfica específica que desconozco dónde es, pero uno debiera de buscar la estación más próxima al punto medio entre tu estación y la del colega con la cual quieres contactar. Y aquí aparece el gráfico de las distintas ionosondas que están dispersas por el mundo. Allá en Europa ustedes tienen varias ionosondas. Acá en Sudamérica no son tantas. Claro, el territorio es un poquitito más grande, pero aquí en Brasil hay una cantidad importante de sondas. Acá yo tengo solamente en Argentina, y en Perú tenemos algunas. Pero para todos los efectos, en un trazo de distancia determinado, siempre voy a procurar revisar los datos de la sonda que está al centro. Y acá tenemos nuevamente el gráfico de la frecuencia crítica, la FO, F2, ¿no es cierto? Y aquí me lo grafica, digamos, un poquito en colores. Si yo voy a un lugar en particular, por ejemplo, aquí esto está en gris, en esta zona. Bueno, en esta zona, para un disparo vertical, una transmisión hacia las nubes, para un contacto local, yo tendría que sobre 14 MHz mi señal no va a rebotar, pero mientras yo me mantenga por debajo 14 MHz, mi señal sí va a rebotar y voy a poder lograr el contacto. Así, en otro sector, por ejemplo, acá en Norteamérica, esta zona verde claro, implica que yo voy a tener que estar trabajando por debajo de 5 MHz. ¿Ok? Nuevamente, aquí están los links y pueden ingresar a revisar estos gráficos de los días anteriores, días futuros. Son las fuentes de información. Acá nos habla nuevamente del mapa de MUF, que ya lo habíamos revisado, la línea gris, que ya sabemos que empleando la línea gris, sabiendo por qué lugares geográficos está cruzando, es por donde vamos a poder tener comunicaciones más favorables. Y acá está la frecuencia óptima de trabajo, que es un poco lo mismo que ya habíamos hablado antes de la máxima frecuencia utilizable, frecuencia crítica, y ahora hablamos de la frecuencia óptima de trabajo. Bueno, la frecuencia óptima de trabajo es siempre estar un 15% por debajo de la MUF. Es así de simple. Si la MUF dice 14 MHz, bueno, nosotros tenemos que estar un 15% debajo de ella. Y bueno, para no demorar más este espacio, porque creo que nos queda una herramienta súper importante, te paso para... ¿sí? Porque ahora vamos a revisar el BOACAP. Y aquí lo segmento de esa forma porque es más interesante esta aplicación para muchas personas. Sí, la verdad que es una herramienta BOACAT de la Voz de América. Bueno, ahora que están casi desmantelándola, ¿no? La emisora con la nuevo equipo de gobierno de Estados Unidos. Saludos, ahí se incorporó Antonio de Granada, que nos sigue desde hace mucho tiempo. Hace tiempo que no lo escucho, no sé. Le voy a pasar el cambio. Adelante, Antonio, bienvenido.
Estoy escuchando, buenas a todos. Estoy escuchando, pero estoy haciendo cosas. O sea, que estoy aprendiendo. Un saludo y gracias por la charla, ¿eh? Vale, vale, pues bienvenido. Espero que te sea útil. Gracias por seguirnos aquí. Bueno, mira, nada, hace tiempo que no te escucho por aquí en directo, ¿no? Pues imagino que no sigues a través de los vídeos y demás. Adelante, José Ernesto. Ok, ok. Bueno, Bocap antes yo lo tenía instalado físicamente en el computador porque había un aplicativo. Hoy día la página web, que es dinámica, es prácticamente una aplicación, anda muy bien. Así que ya no lo tengo instalado, lo ocupo directamente en la página web y a mí me gusta mucho Bocap porque aparte que me permite hacer predicciones de, de mis contactos o de mis posibles contactos, también me permite establecer algunas diferencias de arquitectura en mi estación. Entonces eso yo lo encuentro súper interesante de este aplicativo. Me gusta mucho. Bueno, lo esencial aquí uno tiene que establecer los puntos. Aquí hay unos globitos, ¿no es cierto? El rojo es la estación transmisora y el azul es la estación receptora. Entonces yo puedo posicionarla en cualquier lugar del mundo según mi intención de contacto. O lo puedo hacer gráficamente o acá en el sector superior puedo establecer las ubicaciones. Entonces es bastante sencillo esto de manejarlo. No es para nada complejo. Pero claro, hay que tener alguna inducción como para poder, porque si no uno se pierde al principio. Entonces yo acá puedo establecer eh, a través de este rango, ok, aquí por ejemplo, eco alfa 8, listo. Ahí yo ya establecí una línea de contacto prevista. Podría ingresar los grids o podría ingresar las latitudes y longitudes. Y bueno, hasta aquí el programa no me entrega nada de información porque está esperando que alimentemos datos. Entonces yo le voy a decir aquí en el sector derecho en donde uno le ingresa los datos de bajo qué modalidad va a operar. Suponiendo banda lateral, puedo establecer mi potencia, 100 watts, y aquí yo tengo que definir mis antenas. Las antenas del emisor y las antenas presumiblemente del receptor. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a saber qué antenas ocupa la contraparte? Bueno, uno puede establecer una antena por defecto. Yo generalmente establezco aquí un dipolo a una altura de 15 metros y cuando hago clic en este botoncito de aquí, defino la misma antena para todas las restantes bandas, porque el programa va a hacerme cálculos estadísticos de propagación para todas las bandas que están consignadas acá, no solamente para una en particular. Entonces yo por defecto yo le pongo un dipolo a 15 metros de altura, que es una antena que anda bien, pero no es extraordinaria, ni tampoco es muy humilde. Y yo arriba pongo la antena que tengo. Por ejemplo, yo voy a consignar las 5 octavos formato ground plane para todas las bandas, porque es una de las antenas que tengo acá en la casa. Luego tengo que ingresar algunos datos acá en este settings. El nivel de ruido que yo tengo en mi estación. Generalmente, en alguna ocasión a un colega argentino le encontré un comentario que tenía mucha razón. Yo debiera seleccionar residencial, porque yo vivo en un barrio residencial, pero hoy en día los barrios residenciales tienen un nivel de ruido tan alto que se asemeja mucho al industrial. Entonces, seleccionamos el industrial. La cantidad de manchas solares es un dato que necesita Boacap para poder hacer sus cálculos internos, pero aquí uno puede habilitar el ticket dinámico para que automáticamente él haga el cálculo o lo defino manualmente. Entonces, al definirlo manualmente, yo puedo ir a cualquiera de las otras páginas web donde me da la cantidad de manchas solares del momento. Por ejemplo, había visto menos 17, o sea, 117 hace un rato atrás. Bueno, ayer particularmente. Y aquí puedo definir aquí alguna banda en particular que me interesa analizar para una hora UTC y en la última hora.
Pero esto en realidad ya no es necesario modificarlo, esto lo pueden dejar por defecto, la zona CQ también, las antenas de TX, Antena Analysis Setting, yo siempre lo dejo en dipolo. Aquí desconozco cuál es el análisis que hace, pero no varía mucho las predicciones cuando uno está empleando los datos anteriores. Ya con eso basta dejar el setting habilitado. Y aquí es donde ya podemos empezar a ver nuestras capacidades de llegada para el día y hora que hayamos seteado. Porque acá abajito, voy a minimizar esto un poco para poder ver todos los parámetros. Ahí está. Listo. Entonces, acá yo tengo que hacer el programa qué día yo quiero efectuar mi práctica. A lo mejor yo quiero intentar hacer un contacto el día de hoy o lo quiero intentar la próxima semana. Yo defino el día. Lo voy a dejar para el día de hoy nada más. Entonces, yo voy aquí a donde dice Prop Chart y en Prop Chart el programa me va a generarme las métricas, ¿no es cierto?, de distintos apartados. Aquí abajo tengo un renglón que me da el REL. El REL Short Path significa que es la factibilidad del enlace en una ruta corta, pero también me entrega la factibilidad del enlace en una ruta larga. Esto lo explico de inmediato. La ruta corta, indudablemente, es el camino más corto entre ambas estaciones, ¿no es cierto? Y la ruta larga vendría a ser el camino largo. Es decir, yo puedo llegar directamente cruzando el Atlántico, yo puedo llegar a Europa, pero eventualmente podría llegar a Europa por el otro lado, es decir, cruzando el Pacífico, los restantes continentes y llegar por detrás. ¿Ok? Eso es mucho menos factible, pero puede darse también. Y el programa por eso es que lo consigna. Entonces, volviendo a los gráficos, yo selecciono la ruta corta, la ruta de factibilidad, y aquí me va a entregar para las distintas bandas de frecuencia, me va a entregar el porcentaje de factibilidad del enlace. Así, yo aquí, por ejemplo, cuando voy posicionando el mouse por encima del gráfico, el programa me grafica las distintas bandas y el porcentaje de probabilidad. Por ejemplo, y aquí aparecen las horas del día. ¿Okay? Por ejemplo, aquí al principio, cerca de las 0 horas, entre las 0 horas y la 1 UTC, me dice que en 15 metros tengo un 49% de probabilidades de establecer enlace con la ubicación geográfica que he definido como destino allí en Canarias. Pero, sin embargo, por ejemplo, bordeando las 15 horas UTC, puede tener 0% de probabilidades en cualquiera de las bandas. Acá yo puedo eliminar algunas bandas, por ejemplo, para simplificar el gráfico también. Puedo ir apagándolas para que el gráfico no esté tan saturado. ¿Se fijan? Puedo dejar 10 metros o puedo dejar 10 y 15 metros. Y 15 metros justamente aquí me lo grafica muy bien. Otro ítem interesante, voy a volver a habilitar todas las bandas. Ahí. Otro ítem interesante es el Sierra Delta Bravo Whiskey, SDBW. Vamos a seguir trabajando con la ruta corta porque la ruta larga es poco probable. El SDW lo que me indica es con qué señales probablemente me van a escuchar en el destino, en este caso particular, para el ejemplo allá en Canarias. Entonces aquí me dice que nuevamente a distintas horas del día y en las distintas bandas me van a escuchar con determinadas señales, con lo que voy a marcar en el SMETR de mis estaciones receptoras. Entonces, aquí, por ejemplo, en el punto máximo no logro llegar a S6. En ningún momento voy a marcar una señal S6 para este día, con estas condiciones de propagación, con las antenas que ya he seteado y con la potencia que estoy trabajando.
¿no es cierto? Y en ninguna de las bandas voy a ser capaz de poner una señal mayor a S6. Y aquí era lo que yo les mencionaba, que aparte de que me permite hacer la predicción de factibilidad de un enlace con las condiciones de propagación, yo puedo setear un día en el futuro y y el programa me va a entregar la estadística de factibilidad del enlace, ¿no es cierto?, para ese día en particular, pero también puedo jugar con mi estación. ¿Qué pasa si yo le pongo un lineal a mi estación y le pongo 1500 watts? Fíjense con lo que pasa con el gráfico. Paso de no alcanzar a marcar en la estación receptora un S6 a tener una señal superior a S7, por el solo hecho de pasar de 100 watts a 1500 watts. Pero hagamos otro ejercicio. Estoy con 100 watts, me vuelvo a lo que teníamos, ¿no es cierto? Estoy entre S5 y S6. Y si yo cambio mi antena y en vez de trabajar con un ground plane de 5 octavos de onda, le pongo una antena Yagi, ¿no es cierto?, de 5 elementos. Vamos a setearla acá. Que se me arranca. Ahí, a 15 metros de altura. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, fíjense. Volví a los 100 watts de potencia, solamente cambié la antena y ahora estoy pisando el S8. Por el solo hecho de trabajar una antena Yagi direccional. Entonces, es muy versátil el programa si se fijan, porque por lo que le acabo de mencionar, no solamente análisis de condiciones de propagación, sino que también analizar estadísticamente qué es lo que pasaría con mi estación si yo hago mejoras, si yo voy haciendo combinación de cambios, qué sé yo. Lo hace muy interesante. Bueno, otra forma de ver los gráficos es a través del CapWare. ¿Y aquí en qué consiste este círculo? Este círculo tiene las distintas horas del día alrededor, tiene las distintas bandas de comunicación en cada uno de los segmentos circulares, ¿no es cierto? Y acá abajo aparece la tabla, desde los colores más tenues hasta los colores más intensos, es en donde se marca la mayor probabilidad de contacto. Así, si yo me voy a la zona más fuerte, a los colores más fuertes acá, en este segmento, a las 19 horas tengo 84% de probabilidades de lograr el enlace, y en la banda de 10 metros, porque si yo sigo el segmento, aparece el número 10, es decir, es la banda es en 10 metros. Y acá abajo también tengo una zona muy intensa, ¿no es cierto? Acá tengo un 84% de probabilidades cerca de las 0 horas UTC en la banda de 17 metros. Entonces, y bueno, acá abajo, por ejemplo, en estos colores más tenues, como estos celestes muy pálidos, acá yo tengo un 1% de probabilidades, que equivale a las 12 horas UTC en la banda si yo sigo el segmento, en la banda de 15 metros. Esa es la lógica operativa de estos gráficos y de Boacap. Si se fijan, es tremendamente sencillo ocupar el programa. Hay algunas cositas a lo mejor en setting que convenga estudiarlas un poquito para avanzar, pero aquí es interesante que el programa, en la parte de arriba en el help, ahí tiene el user manual. Y ustedes pinchan allí y les va a abrir una nueva pestaña con un documento PDF en donde están el grueso de las explicaciones de funcionamiento del programa. José, adelante. Te cedo la palabra, José, para tus comentarios. Ok, bueno, simplemente, bueno, quería exponer un poquito a las opciones que hay en Whisper, con las balizas Whisper. Hay una red muy intrincada, que es súper interesante. Voy a compartir mi escritorio, un momentito. Qué bueno, porque yo estaba tratando de abrir la página de Whisper para poder mostrárselos también, pues, pero no sé por qué no sí. me está cargando. Vale, bueno, sí, puedes, no hay problema. Si no era para compartirlo yo. Compártela tú, porque a mí no me abrió acá. Vale, sí. Si quieres, ¿lo compartes tú o lo comparto yo? No hay ningún problema, como tú ves. Tú, por favor, José.
A mí no me carga, así que compártelo tú. Vale, bueno, lo voy a hacer yo. No hay problema. Ok. Vale, a ver. Bueno, vale, este es eh, vale, voy a ver ahora. Ahí, ahí se ve, digamos, como la base de datos de Spot. Ese es de una baliza que, por cierto, bueno, yo la cedí ahí a un radio club de Albacete. Estuvo con mi indicativo y ahora está aquí en Canarias, y ahora está en la península en España. Y bueno, pues ahí podéis ver un poquito, bueno, lo puedes dividir por ejemplo, por fechas, incluso la base de datos la puedes pasar a Grafana para hacer un análisis de los datos. Por ejemplo, ahora estamos en la banda de 6 metros. Es una baliza multibanda de 200 milivatios nada más. Y ha llegado a casi, bueno, a la Antártida, Nueva Zelanda, con una antenita, con un simple dipolo, ¿eh? La verdad que es increíble, las señales se, se utilizan también mucho con lanzamiento de globos últimamente, ¿no? Que es mucho más versátil que el tema de APRS en VHF. Ahora, por ejemplo, si le doy aquí a la banda de, por ejemplo, all, me va a aparecer todas las estaciones en todas las bandas, ¿no? Como veis, hay muchísimas bandas. Te pasa directamente el SNR, la frecuencia, el grid, el dBm, la potencia. Ves que la mayoría son de 200 milivatios. Ahí los hay de también. Y ahí está un hit parade, ¿eh? Ahí está como una, como una lista de estaciones que digamos, que lanzan más spot o que reciben más estaciones, y va subiendo, va subiendo, y ahora mismo creo que está por el número 5, la Eco Bravo 5 de Romeo Charlie Alpha, que es la baliza que está puesta en Albacete. Creo que está por el 5, me parece, la última vez. Y la verdad que es interesante. Incluso ahí se lanzó hace poquito un premio digamos, para el seguimiento de aeronaves y de helicópteros, pero con una sustancial cantidad. Creo que 7.500 euros. Está, por lo visto, una firma que está detrás de eso. Bueno, ha lanzado esa oferta. Hay como varias categorías ahí. Y la verdad que es sumamente interesante, ¿no? Las posibilidades que da. Es una baliza muy pequeñita, pues no sé si tendrá, funciona con 5 voltios nada más, y lleva un GPS. El GPS es vital porque mientras no dé la posición, porque son señales que necesitan un lapso de tiempo exacto, ¿no? Como el FT8, otras más. Entonces tiene que sincronizarse, sobre todo cuando no tienes internet. En este caso no necesitas internet para hacerlo vía GPS, ¿no? Y luego quería comentar, bueno, no sé si a Cuántico, que es el padre de la criatura, pues si quiere comentar algo al respecto sobre, no sé si está por ahí, si a Cuántico, si nos escuchas y quieres comentar algo sobre el programa Eco Hunt. eh, Está silenciado a Cuántico.
Bueno, no escucho nada por acá. Vale, ¿ahora? ¿Me escuchas ahora? Sí, lo tenía Ahí, silenciado, ¿no? Vale. ahí sí. Esta aplicación o este aplicativo, herramienta web interactiva, por decirlo así, lo que hace es puede directamente hacer autoescuchar tu llamada CQ, ¿no? Haciendo un barrido, un escaneo inteligente por todas las distintas continentes o web SDR y selecciona directamente, le manda el comando para seleccionar la frecuencia misma que estamos usando y a la vez, a ver, sí, espera un momentito, vale, voy a compartir el audio porque, a ver, espera un momento, vale, ahora creo que se va a escuchar el audio de lo que se recibe. Si realmente algún SDR de los que está puesto en la lista me está escuchando a mí, ¿no? Vamos a hacer una llamada. Le voy caza rápida. Hola, CQ. Esta es Eco Alfa. No, bueno, es en 11 metros 34 Romeo Charlie 088, 34 Romeo Charlie 088. Llama CQ. 34 Romeo Charlie 088. QRZ. Vale, a ver, espérate que no se escucha. Espera un momento. Y como va haciendo el barrido también, tiene que, me imagino, que cuando tú estás modulando, tiene que darse la condición de que en ese instante también esté pasando por algún SDR que te escuche. Sí, espera un momentito que, a ver, sí, espera un momento, porque yo tengo ese, a ver. Eso fíjate que le pasaba también aquí a un amigo, cuando yo le hablaba del proyecto de baliza internacional, me decía, a ver, mira, Ahora, vale, ahora creo que se está escuchando, ¿no? Sí, sí. Vale, Y espera un momento. mi amigo me decía, me puse en una de las frecuencias del IBP, pero no escucho nada, me decía. Y yo le decía, sí, pero quédate un rato escuchando porque seguramente en este momento que tú no escuchas nada es porque las balizas que están transmitiendo en este momento no llegan a tu estación. Y cuando alguna de las balizas que sí logra llegar a tu estación, allí tú la vas a escuchar. Entonces, aquí debe pasar lo mismo. Cuando uno está transmitiendo y a lo mejor estás llegando al SDR10, pero el loop del programa está pasando por el 15, el 18, el 8, el 16, el 7, no ha pasado por el 10 en ese momento. Entonces, a lo mejor hay que hacer una modulación más larga para darle tiempo al escaneo para que haga el barrido completo y logre pasar por el SDR al cual tú sí llegas. Voy a hacer de nuevo la llamada. Voy a hacer. Hola, CQ. Esta es 34, a ver. 34 Romeo Charlie 88. 34 Romeo Charlie 88. QRZ. Creo que se escucha, ¿no? José Ernesto. Sí, se escucha. Vale, pues ahí. Parece ser que no hay buena propagación, ¿no? Porque no soy repetido por nadie. No, hoy día claramente no hay buenas condiciones de propagación. Así, bueno, así lo vimos también ahí en el comportamiento de Google, de WhatsApp y otros. Bueno, voy a
Voy a de nuevo a hacer una llamada. A ver si... CQ, es 34 Romeo Charlie 88, estación Islas Canarias, transmitiendo en 27555. 34 Romeo Charlie 555. Llama, queda escuchan probando el programa EcoHam. Bueno, se ha escuchado alguna, creo que hay una estación italiana que se ha escuchado, no sé, el problema, claro, que no sabemos qué SDR es cada uno, ¿no? Quizá eso a Cuántico sería interesante para saber, por ejemplo, si es una estación de Sudamérica, que está allá, o si es una estación de Portugal, o de África, o de Australia, ¿no? Quizá eso te da más orientación, saber quién te ha escuchado en ese momento, claro, ¿no? Quizá. Aquí en el renglón donde aparece la numeración de los distintos SDR, aparece el número del SDR y da el link para poder ir a verlo, pero a lo mejor sería un poco dinámico o más sencillo que adjunto a la definición numérica aparezca la ubicación geográfica. Correcto, sí. Oye, mira, te quiero compartirte ahí el análisis de pantalla de Boacap, justamente con la modalidad, para que hagamos la comparación de los distintos modos, cómo cambian las cosas. Mira, déjame, voy a ver si tú dejas de compartir y habilito yo la compartición de la mía. Ya está, ya está. Inicio ahí. ¿Se ve Boacap? Sí, sí, perfecto. Ya, claro, aquí por ejemplo vemos el Capware, ¿no es cierto? Aquí en banda lateral 100 watts con esa antena Yagi que habíamos puesto, porque con la otra antena no andaba muy bien. Y bueno, aquí vemos que la gama de colores, la mayor intensidad es 84%. Voy a dejarlo con la otra antena más básica, que era más humilde, para que se grafique mejor la diferencia. Vamos a dejar ahí la ground plane, ¿no es cierto? Volvemos acá. Ahí se actualizó. Bueno, aquí verde, máximo 30% en algún punto, 25, 26%. Estamos en banda lateral. ¿Y vamos viendo qué pasa, por ejemplo, si probamos en Charlie Whiskey? ¿Cómo cambia el gráfico? Fíjate cómo cambia Charlie Whiskey. Por eso, aquí alcanzamos probabilidades de enlace del 92%, 93%. Imagínate lo que es Charlie Whiskey. Eso responde a la pregunta por qué es tan valorada la telegrafía por mucho. Bueno, ¿y qué pasa si vamos con FT4? Te fijas que se pone más cálido, más fuertes los colores aún. Ahora pasamos a un 95% de factibilidad, 95% en varios puntos. Veamos qué pasa con FT8. Mira cómo va cambiando el gráfico. Ya las factibilidades de enlace ya trasciende a múltiples bandas y los porcentajes llegamos a un 98% inclusive de factibilidad de enlace. Y veamos con Whisper. Whisper es increíble. Mira, prácticamente un 100% en la totalidad de las bandas, o en la gran mayoría de ellas, y prácticamente en un periodo horario muy extenso, muy amplio. Incluso acá nosotros podemos bajar la potencia a lo que tú nos estabas mostrando con Whisper. ¿Cuánto era la baliza más pequeñita, José? 100 miliwatts. Bueno, yo tengo una que la rescaté de un globo argentino, me la regalaron, de un globo que se recuperó argentino, y tiene 10 milivatios, y fue escuchada en Estados Unidos, con 10 milivatios y un dipolo. 10 milivatios. Increíble.
No, sí, Whisper es pero gigantesco el alcance que tiene. Acá yo lo seteé con 0,1 watts, con 100 miliwatts de potencia, y claro, aquí logramos un 60% de factibilidad, 64%, nuevamente en 20 metros, 17, 15 y 12 metros, sin ningún problema, en un margen horario, podríamos decir, entre las 23 UTC y las 4 AM UTC. Tenemos un porcentaje importante de factibilidad, pero estamos con 100 miliwatts de potencia. Entonces, es increíble lo que logra Whisper, porque Sí, aquí... Whisper, bueno, la palabra lo dice, que son como murmullos. Pero la verdad que es increíble. Yo me quedé sorprendido. Yo sabía de su bondad, de su gran capacidad de comunicación con baja potencia, pero cuando uno lo vive en vivo, en directo, en primera persona, la verdad que se queda asombrado, ¿no? Con las posibilidades que tiene. Es algo increíble. Y es una herramienta muy buena. De hecho, se utiliza mucho, los datos de Whisper, se utilizan mucho para estos programas que tú nos has mencionado, para como análisis de base de datos, ¿no? De propagación. Es decir, que muchos de esos datos, aparte de otras herramientas que hay, como nos has dicho, pero la red de Whisper aporta muchísimo, es un valor añadido muy importante para la predicción de la propagación. Sí, sí, a mí me sorprende aquí ver, por ejemplo, que con 100 miliwatts de potencia logre llegar en distintas bandas al destino que tengo especificado, y que algo que si yo voy a banda lateral es imposible. No tengo factibilidad de comunicación con esa potencia de ninguna forma a ninguna latitud del mundo. Cierto, Eh, cierto. es fabuloso. Bueno, los modos digitales nos han ayudado mucho a romper estas barreras. Hoy extrapolando, a mí no me gustan los QRP, pero para gustos colores. Y uno dice, bueno, cuando estamos en el máximo solar, emplear equipos QRP es factible, sí, porque bueno, estamos en el máximo solar y las condiciones de propagación son favorables. Pero cuando no estamos, cuando estamos en un ciclo, en la parte baja del ciclo solar, los equipos QRP suelen quedar guardados en los cajones porque la factibilidad de enlace es prácticamente inexistente. Allí en donde estos modos digitales nos permiten hacer uso de esos equipos QRP cuando nos encontramos en el mínimo solar. Yo creo que los sistemas digitales han ayudado por lo menos en dos vertientes. La primera es que puedes usar antenas de bajo coste, precarias, no bien orientadas, no bien desplegadas, y puedes hacer radio. Y la segunda, quizá, es que no necesitas grandes potencias, no necesitas potencias elevadas, lineales, ni nada de eso, para gozar, ¿no? Del mundo de la radioficción. Yo creo que eso es un gran... Luego tiene también sus inconvenientes, y es que ha desvirtuado la comunicación oral. Y digamos, la ha dejado un poquito de lado, ¿no? Muchos radioaficionados que antes hablaban, ya no hablan. Ya el micrófono lo tienen en un cajón engavetado y apenas lo utilizan. Eso también es el punto negativo, ¿no? Sí, sí, bueno, hay distintos puntos de vista. A ver, uno de ellos, yo coincido contigo, sí, es verdad, hay mucho corresponsal que se ha perdido, que ya no lo escuchamos, ya no tenemos la oportunidad de charlar con él porque está metido en digitales, etcétera. Pero también hay muchos otros corresponsales que nunca tuvieron la posibilidad de practicar el DX por aprensiones, timidez de tomar el micrófono, de hacerse escuchar, por falta no sé, pues a veces te da un poco de temor, de vergüenza tomar el micrófono. Y hoy en día pueden practicar el DX, sentirse más felices y disfrutar el hobby, obteniendo incluso diplomas y cosas por el estilo, porque ya esa barrera no la tienen en digital. Ellos no tienen que hablar, están detrás de una computadora y logran sus contactos. Entonces también es favorable desde otro punto de vista, como lo veo yo, José. En sus pros y sus contras, ¿no? Así que, pues Sí. nada, José Oye, Ernesto. lo último va a mostrar que en Bobacap nos permite hacer un corrimiento de hora, aquí en este segmento de abajo, nos permite corrernos en la hora,
siempre UTC, por supuesto, y nos permite ajustar la línea gris. Entonces, esto yo lo encuentro también interesante porque sabido es que cuando tú estás transmitiendo desde una ubicación geográfica a otra ubicación geográfica que también se encuentra pasando por la línea gris, la factibilidad de enlace es mayor. Entonces, me gusta mucho esto porque yo, por ejemplo, puedo poner aquí, a ver, en mi ubicación geográfica, aquí, por ejemplo, aquí en Chile, y yo pongo la línea gris y yo puedo mirar por dónde pasa la línea gris y puedo especular y decir que, ok, entonces aquí yo voy a poder tener eventualmente un contacto con Australia, con China, voy a pasar cerquita de Filipinas y para el otro lado voy a tener contacto aquí con esta zona nórdica de Finlandia y alrededores, en Rusia también hay en algún segmento. Y bueno, ¿y eso a qué hora? Bueno, aquí está la hora, las 21:44 UTC. Yo voy a tener esa factibilidad de comunicación con todas las latitudes que pase por la línea gris. Y si es en otra hora en la cual yo tengo disposición, bueno, la puedo ajustar. Entonces, eso también lo encuentro interesante bueno, no solamente de Boacapa, hay varias otras aplicaciones que lo permiten. Por eso quería terminar ahí de la diapositiva, José. Bueno, pues nada, José Ernesto, gracias por estar aquí. El domingo de la mañana del domingo para ustedes, aquí ya sobremesa tarde ya. Y sobre todo por todas las indicaciones que han sido súper precisas. Son muchos conceptos que se nos escapan a muchos de nosotros y la mayoría de los radioaficionados no lo entienden, es un poquito complicado, pero que teniendo los conceptos bien claros te ayudan un poco a organizar tus DX, tus horarios y saber cuándo te están escuchando, cuándo no, etcétera, cosa que es realmente interesante. Cosa que esas herramientas hace 30, 40 años no las tenían los radioaficionados, no sabían, no había un orden de predicción, no había, todo era un poco aleatorio, inopinado y algo así que no sabías, ¿no? Sabías que quizás si usabas los 40 metros te iban a escuchar a una distancia, a un horario y en una época del año, ¿no? Pero más allá de eso no tenían muy claro, ¿no? Se solían ocupar las estaciones broadcasting, por ejemplo, internacionales, prendían los receptores y las dejaban allí permanentemente y cuando de pronto escuchaban que entraban estas estaciones, bueno, ahí uno ya tenía alguna predicción de que habían apertura. Algunos ocupaban APRS también, se nutrían de APRS, sintonizaban, por ejemplo, nosotros acá en Chile durante mucho tiempo hemos tenido la 144.390, pero en Argentina ocupan otra frecuencia. Entonces, claro, cuando lograban entrar los beacons de Argentina, mira, interesante, en VHF hubo una apertura. Había otros métodos, los que estaban ahí permanentemente por telegrafía, tratando de hacer contactos, mandaban beacons y estaban monitoreando si es que había respuesta. Pero hoy día es mucho más sencillo, mucho más fácil. O sea, hoy día no hay excusa para poder lograr buenos contactos radiales porque están todas las herramientas de estudio, de análisis y predicción. Entonces eso es fantástico. Oye, me dejaste con tarea para la casa porque aquí ya tengo abierta la página web ahí de Aquántico Power para poder echarle un vistazo a ese lindo proyecto. Sí, bueno, está en beta. Él quizá esté a la escucha o no tenga posibilidad de transmitir, no lo sé. Pero quizá se pueda, porque está en desarrollo, se pueda mejorar, pero es una herramienta y una idea genial. Así que un fuerte aplauso a Cuántico por la idea, que la verdad que es una herramienta que a los que tenemos SDR, por ejemplo, la mía está ahí, no sé qué número es, de las que aparecen ahí, pero es una de ellas. Y es la que hace escaneo. Y bueno, pues si se escucha aquí en Canarias es que estás usando la SDR mía. Bueno, no sé si hay alguna más de Canarias, pero bueno, una de ellas es no sé cuál. Así excelente. Que nada, un saludo y gracias por atender la llamada, Secu. Y nos escuchamos y a ver si pones en marcha ahí el sistema de solar o lo que fuera, o algún sistema alternativo, pues para el nodo All-Star. Nos da gusto escucharte ahí en las transmisiones, incluso en móvil o cuando fuera, ¿no?
Listo. Excelente. Bueno, venga, chao. 7-3. Un abrazo Chao. fraterno, José. Chao. Mucho gusto. Chao. Igualmente, chao.